y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo cuando se leía la palabra de Dios. ¿Qué ocurría en aquel entonces? Era la lectura de la ley, de lo que para ese entonces era la Biblia para ellos. Era la lectura de la palabra de Dios para un pueblo que estaba viviendo un momento de desesperanza. Un pueblo que años atrás había sido invadido. Un pueblo que antes atrás había sido menospreciado y casi acabado. Un pueblo al cual le habían quitado y cercenado aún sus principios religiosos. Un pueblo al que se le había castrado la posibilidad de acercarse a Dios. Se le había negado la posibilidad de acercarse para ellos al texto sagrado. Habían pasado muchos años sin que este pueblo hubiera tenido contacto con las Escrituras. Tenían contacto mental nada más, lo transmitían, pero habían perdido el contacto visual con el texto. Pasado unos años, Dios les permite volver a contactarse con ese texto. Llegó Nehemías a la ciudad de Jerusalén para ver de qué manera él la reconstruiría, porque estaba en ruinas. Y buscando por allí entre las ruinas, hallaron el libro de la ley. Libro del que habían perdido contacto por muchos años. Libro que no habían podido leer ni escuchar de su lectura por muchos años. Eso les provocaba a este pueblo mucha desesperanza. El día que encontraron ese texto, convocaron al pueblo, y los que sabían leer y los que podían entender el texto, empezaron a leerlo públicamente, y lo leyeron un día, y lo leyeron al segundo día, y al tercero, y hasta el séptimo día, leían desde la mañana hasta la tarde sin parar ese texto. Y la gente empezó a oír que ahora la esperanza volvía a su corazón, porque había un texto que les traía vida y les traía esperanza. Era tanta la emoción que les producía que no podían contener sus lágrimas de emoción. No podían contener sus lágrimas de la alegría que les invadía después de mucho tiempo de haber perdido contacto con esa escritura. Ahora Dios volvía a acercarse a ellos a través del texto y les hablaba. Es por eso que la Biblia es palabra de Dios, porque esa palabra de Dios trae consuelo al desesperanzado. Aquel pueblo en aquel entonces, perdido en la desesperanza, volvió a hallar, volvió a escuchar una voz hermosa, una voz de dirección, una voz que les transformaría la vida, y no era otra cosa que la palabra de Dios que estaba impresa en unos manuscritos. La Biblia es la palabra de Dios porque trae consuelo al que a ella se acerca. Pero también la Biblia afirmamos que es la palabra de Dios porque es fuente de inspiración y salvación. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 29 al 30 y el verso 35. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Entonces Felipe, verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué ocurría aquí? Había un hombre que ni judío era, pero era devoto de la religión judía. Vivía lejos de Jerusalén y había venido a Jerusalén en un tiempo de festividad para conocer más de esa religión y para ofrecer sacrificios a Dios.
Este hombre pertenecía a la cohorte real de su país y regresaba de Jerusalén para su casa. Iba fascinado leyendo la Escritura. Dice la Escritura que leía al profeta Isaías. Pero ocurría algo. El hombre leía y no entendía. Leía al profeta Isaías y no tenía claridad. Pero él seguía leyendo. Y el Espíritu Santo envió a Felipe a ese lugar, a que alcanzara a ese personaje que iba leyendo y que no entendía. Felipe se acerca y entablan un diálogo. Y el que iba leyendo y no entendía, le pregunta a Felipe si él sí entendía y le pide que le explique. Y entonces dice la Escritura que Felipe le explicó lo que leía. Y después de una larga exposición de Felipe hacia el eunuco, y cuando la oye, al finalizar de la exposición que Felipe le hacía, le hace una pregunta maravillosa. ¿Y qué he de hacer? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo tome una decisión de fe? Y Felipe le dice, si puedes creer, sencillamente eso, si puedes creer. Y el hombre dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y al instante, dice la Escritura, que había agua, pararon el carro, Felipe lo bautizó, el etíope se fue para su tierra lejana, se fue feliz, se fue alegre y nunca más se volvieron a ver. La Biblia es palabra de Dios porque es fuente de inspiración al que a ella se acerca. Para el caso del etíope, él se acercó a ella, aunque en un principio no la entendía, en un principio no la comprendía, pero cuando su corazón se abrió para entenderla y para comprenderla, cuando esa palabra se reveló al corazón, el hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se sintió inspirado ahora para dar un paso de fe y entregar por completo su vida a Jesús. Entendió a través de las Escrituras que era pecador, entendió a través de las Escrituras que necesitaba de un Salvador, entendió a través de las Escrituras que Jesucristo el Señor sería su única opción de vida. Eso fue posible en la vida del etíope porque se contactó con las Escrituras. La Biblia es palabra de Dios porque es fuente de revelación y es fuente de salvación para todo aquel que a ella se acerca. Bendito el nombre del Señor. La Biblia es palabra de Dios porque es fuente de información sobre la vida eterna. Mire, la literatura, por buena que sea, trae buena información, sin duda. Pero esa literatura secular nunca se preocupa por presentar una información clara sobre la vida eterna. Entonces le dicen a usted, lea tal libro para que pueda ser un hombre próspero, para que pueda hacerse rico. Lea tal libro para que sea una persona intelectual y le vaya bien en lo que haga. Lea tal libro, lea aquí, lea allá, lea por aquí, lea por allá. Y sin duda son propuestas buenas. Yo no las estoy negando. Esta semana encontré en mi correo un correo que decía, ¿quieres ser rico? Entonces haz clic aquí, baja tal libro gratis, léetelo y serás rico. Y me entró curiosidad y lo bajé. Un libro que tiene como 300 páginas tal vez. Leí la introducción, leí el prólogo y leí la conclusión. Y por ningún lado encontré que ese libro siquiera me condujera siquiera a decir, bueno, también cuenta con Dios en tu proyecto. Nada. Ahora, no estoy diciendo que un texto como ese sea malo.
Para nada. Sin duda, le puede hacer unas buenas propuestas y le dice trabaje, ahorre, encauce bien su vida y mire, no se malgaste la plata por ahí y trabaje bien duro y sea buen administrador y sin duda vas a ser rico, claro que sí. Y no tiene nada de malo. Es más, hay que hacerlo. Y más le vale que lo haga. Si no, su vida va a ser triste en el mañana. Pero la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia se encarga de informar a sus lectores sobre la vida eterna, cosa que no hacen el resto de la literatura. No se preocupan por una sencilla razón, porque en primera instancia no es su función, en segunda instancia no tienen el fundamento para hacerlo, no saben cómo hacerlo porque no conocen al Dios que promueve a la vida eterna. La Biblia da información sobre la vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 y 16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí viene la información: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Amada iglesia, queridas hermanas y amados hermanos, toda información que podamos recibir que nos ayude y nos conduzca a mejorar la vida terrena mientras estamos aquí, siempre será buena, pero siempre será escasa. Eso marca la diferencia frente a la literatura, a la Biblia como literatura sagrada. Que la Biblia no solo nos enseña para la vida presente, no solo nos encamina para el buen vivir mientras estamos en esta tierra, sino que también nos informa y nos promueve a la vida eterna que en Cristo Jesús podemos encontrar. Hay 1000 razones más como soporte que nos fortalecen para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Sin duda que sí. La Biblia es la palabra de Dios porque en la Biblia nos invita a la santidad. Dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál otro texto nos invita a eso?